En una sociedad cada vez más secularizada, ¿qué papel juega la validez de los textos sagrados en la formación de la identidad y moralidad de las nuevas generaciones? Bienvenidos a Misticismo para el siglo XXI. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, el título que le pusiste, ahí como No, que... y eso que fue la frase de introducción. Recién ahora vamos Chuta. a escuchar el título. ¿Y cuál es el título entonces? El título y tema de programa para hoy es Validez de textos sagrados en el contexto histórico actual. Súper, súper. Oye, cuando dijiste una sociedad cada vez menos secularizada, tuve que ir a internet para entender qué es lo que estabas diciendo. No, pero Oye, Juan José, sí, cuéntame un poquito, justamente para empezar con esta validez de un texto sagrado en el contexto actual, ¿cómo justamente se define esta validez más allá de la fe personal? mira, lo que pasa es que, oh, a ver, todo texto es escrito por alguien, ¿cierto? Porque independiente de quién sea, hasta los 10 mandamientos, cuando Moisés lo escribió Moisés, no lo escribió Dios. O sea, dice que, que Moisés lo escribió porque alguien tuvo que plasmarlo. Entonces, todos los textos escritos son escritos por alguien. Ese alguien que los escribe, ¿cierto? Los escribe recibiendo ya sea inspiración divina, le podemos decir, el Espíritu Santo, puede haber sido lo que ha sido, pero pasa por un filtro, que es el filtro humano, que es que sentimos y que pensamos los seres humanos, y por lo tanto cada vez que alguien escribe algo, por muy eh, venido del Espíritu Santo, por muy canalizado que esté, por muy que venga de- directamente de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, siempre pasa por el filtro humano. Y cuando pasa por el filtro humano, pasa también por un tema de que cada uno de nosotros, como lo hemos visto en otros capítulos, cada uno de nosotros tiene su propia historia, tiene su propia biología y se constituye en un lenguaje en particular. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Cada uno de los textos escritos, llamados textos sagrados, ya sea la Biblia, el Corán, el Tao, ¿cómo se llaman? Los textos budistas, etcétera, etcétera, todos han sido escritos por seres humanos que han vivido en un cierto contexto histórico. Y entonces, bajo ese contexto histórico, eh, las personas interpretan lo que interpretan en base a quienes son ellos mismos en ese contexto histórico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas de las cosas que ocurren o que se relatan en los textos bíblicos o en el Tao o en el Corán o lo que escribió Zaratustra, ¿cierto? Tienen mucho que ver con el ser que los escribe. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan válido es para nuestros días? Porque el que escribe en el año 1000 o en el 400, o los que escribieron, los textos que escribieron los egipcios 600 y 500 años antes de Cristo, el mismo Pitágoras, en el año 620 antes de Cristo, escribe en base a su contexto histórico. Entonces, eh, tra- eh, transmitiendo tradiciones que para ellos eran importantes en esa época. Entonces, hoy día hay muchas cosas que ellos intuían, como el tema de las energías, como el tema electromagnético, como el tema de las polaridades, como el tema de que todo es energía, como que todo fluye y refluye, que como arriba es abajo, y un montón de esas cosas que en esos minutos eran como bien místicos y esotéricos. Y hoy día la física cuántica y la física y la química tradicional lo explican claramente. Entonces, el conocimiento que hoy día tenemos de todo lo que es el mundo en sí, de la física, de la química, de las ciencias sociales, nos permite mirar el mundo desde otra mirada. Y por lo tanto,
no es por decirles obsoleto, pero de alguna manera los textos están escritos en un lenguaje, en una capacidad de entendimiento de los seres de esa época. Entonces, el, ent- la- no sé si bueno o malo, pero es nomás. En nosotros como seres humanos vivimos una época súper privilegiada. O sea, ya se hubiese querido el rey Arturo o alguno de sus caballeros de la mesa redonda tener las comodidades que nosotros tenemos. O sea, poder comunicarnos así como nosotros nos estamos comunicando ahora, tener agua tibia todos los días, tener agua potable todos los días. En Europa, sí, en siglos pretéritos, no había, se tomaba mucha cerveza porque no había agua potable. Entonces, la capacidad, digamos, que tenemos hoy día como sociedad distan mucho de lo que había en el siglo I o en el siglo 100 o en el siglo, ¿cómo se llama? 10 o en el siglo, e incluso en el siglo XX. Entonces, mm, una de las cosas que me llama la atención y profundamente, en el fondo, es qué tan válidas son algunas de las parábolas, algunas de las formas de expresarse que se producen en algunos textos que tienen que ver con el conocimiento y estaban escritos para aquellas personas de esa época que tenían, eh, mm, yo diría, niveles de conocimiento inferior, por no decir ignorancia. ¿Ya? Pero niveles de conocimiento bastante inferiores, pues, ¿ya? O sea, el conocimiento, el conocimiento que hoy día tenemos algunos, otros, unos más, otros menos, porque como saben ustedes, yo soy químico de profesión, por lo tanto estudié física uno 2 3 y física cuántica, pero el conocimiento que tenemos algunos de las ciencias hoy día, comparado con el conocimiento que tenía un personaje parado en el siglo II, el siglo III después de Cristo, o inclusive el conocimiento que tenía el mismo Pitágoras 600 años antes de Cristo, es muy distinto. Por lo tanto, la forma en cómo nos dirigimos, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo nos expresamos frente a ciertas cosas, tienen que ser muy distintas. Entonces, ahí es donde, Marcelo, yo creo que hay una estructura de pensamiento distinta en donde la forma de transmitir en las escrituras sagradas, por decirlo de alguna manera, viene eh, pensada en ese ser humano de esa época y no en los seres humanos que somos de esta época. Juan- Entonces, sí, dime, dime. eh, una consulta, quizá antes, Juan José, la fe era parte del conocimiento. Mira, lo que pasa es que hay dos tipos de fe, la fe racional y la fe irracional, ¿ya? Cuando hablamos de la fe racional, es la fe a través del conocimiento. ¿Y cuál es la fe a través del conocimiento? Y esto es un ejercicio que pueden hacer ustedes en la casa y es muy simple, pero ni siquiera vale la pena hacerlo a veces. Pero si yo rayo una hoja con un lápiz rojo, ¿cierto? Y veo que queda, no, supongamos que el lápiz no tiene ningún color por afuera, pero yo rayo y sale una línea roja. Y yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad que crees tú, cuál es tu creencia, de qué color va a ser la siguiente línea? ¿Qué crees tú, Marcelo? ¿De qué color va a ser la siguiente línea? Roja, Rojo. ¿cierto? Pero, ¿por qué creemos que va a ser roja? Porque tenemos conocimiento previo, ¿ya? Esa es la fe que proviene del conocimiento. Y hay una fe que proviene del no conocimiento, de algo que no lo sé, de algo que no lo veo, pero que lo intuyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de fe, tenemos que distinguir de qué fe estamos hablando. Si estamos hablando de una fe a través del conocimiento, a través de lo que sé, a través de lo que aprendí, creo en algo, o una fe que es más bien intuitiva, que viene más del tercer ojo, que viene más de la intuición, que viene más desde el corazón, ¿cierto? Entonces, claro, en la escritura se habla mucho de la fe como un don divino. Entonces, eh, voy a hacer una infidencia aquí. Mi mamá me decía, pero hijito, ¿usted cómo no tiene fe? Yo le digo, si Dios no me dio fe, no es mi problema porque la fe es un don.
¿ya? Entonces, cuando la gente se dice, "Oye, pero usted cómo no tiene fe? No, no, si la fe es un don, como si no la tengo, no me la dieron nomás, pues, ¿qué culpa tengo yo?" Pero dependiendo de cómo entendamos la fe, ¿cierto? La fe efectivamente es un don, es algo que uno recibe, que tiene la capacidad de creer en algo más allá. Entonces, cuando hablamos de los textos, digamos, sagrados, estamos hablando de que fueron escritos para cierto nivel de conocimiento y cierto nivel de fe. Y cuando estamos en estas épocas, hay parámetros y hay cosas que son distintas. Por ejemplo, hoy día, a diferencia de años atrás, todos sabemos lo que es la energía. O sea, no conozco a nadie, o sea, ni siquiera en el 1000, en el año 200, si tú hablabas de energía, la gente te miraba con cara ¿de qué me están hablando? Pero hoy día, si tú le hablas de energía a un niño, sabe que tenemos la energía de la luz, la energía solar, la energía eléctrica, la energía del fuego, la energía de vapor. O sea, tenemos muchos tipos de energía y entendemos perfectamente qué es lo que es energía, ¿cierto? Hay una definición física de qué es lo que es energía, pero no vamos a entrar en ese detalle. Sin embargo, hace muchos años atrás no entendíamos lo que era energía. Y como no entendíamos lo que era energía, las explicaciones de los textos era, tenemos un Dios que es como un padre. Ah, un padre. Un padre que es bueno con nosotros. Ah, tenemos un padre que es bueno con nosotros. Entonces, porque entendíamos que lo que era un padre y que entendíamos que lo que era ser bueno con nosotros. Hoy día entendemos lo que es la energía y mucha gente entiende que Dios es como una energía, ¿cierto? Universal, que emana y cuando decimos que somos a imagen de semejanza de Dios, nos referimos hoy día a que somos pura energía y Dios es pura energía, por lo tanto somos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos energía, Dios es energía. Pero el día de mañana a lo mejor vamos a entender otra cosa y el concepto de energía se nos va a quedar en el pasado. Por lo tanto, entendemos lo que entendemos desde el contexto histórico en el que vivimos, desde los seres humanos que somos. Esa es como la conclusión a la cual podemos llegar hoy día. Fíjate que lo que estábamos comentando yo creo que es la mayor dificultad. Yo creo que los jóvenes, los niños de hoy, no se tragan ¿cómo se llama? Que habíamos un Adán y una Eva al principio. O sea, entendemos que de alguna manera, es una alegoría para explicar algunas cosas a gente de la época en donde fue escrito. O sea, el arca de Noé como tal no quiere decir que efectivamente un caballero de barba le dijeron que subieran los animales. Y Adán y Eva tampoco fueron dos personajes que estaban ahí desnudos en el jardín del Edén y le dijeron que no comiera la manzana. O sea, entonces, la mirada en el fondo que hoy día le damos es distinta. Entonces, eh, con todo el conocimiento que tenemos hoy en día, es muy difícil que las personas que tengan una cierta formación científica y conocimiento de ciertas cosas, se digamos, absorban las enseñanzas así como verdaderas, ciertas que son alegorías y no realidades. Entonces, hay que leer entre líneas qué es lo que quiere decir y por qué quisieron decirlo así y ponerse en el contexto del tiempo en el que estaban para poder entender lo que se quiere decir, ¿cierto? Cuando, cuando en Mateo 7:7 decía, pedid y se os dará, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir y qué quería decir en esa época? ¿Pedir a quién? Y se nos dará qué cosa. Entonces, tenemos que mirar los textos sagrados con una mirada más bien, eh, eh, no sé si la palabra es crítica, pero sí con una mirada de conocimiento, una mirada de entender en qué tiempo fueron escritos, por qué fueron escritos, por quién fue escrito. Porque además,
los textos que hoy día conocemos como sagrados fueron escogidos por algunos que seleccionaron algunos y otros no los seleccionaron, ¿cierto? En el mail diario que yo envío, mañana se van a encontrar con los que lean el mail de mañana, se van a encontrar que toco por ahí algunos temas de algunos evangelios apócrifos, ¿cierto? Y que fueron eliminados, quemados y redescubiertos después porque la Iglesia católica de la época dijo, estos no nos conviene y los mandaron a quemar todo y después se descubrieron que habían algunos escondidos. Pero hay muchos textos escritos en épocas pretéritas, de la época de los siglos primero, siglo segundo, donde se relataban muchas cosas distintas donde, por entrar solamente en polémica, eh, María Magdalena aparece con un rol muy distinto al que se plantea en los evangelios que quedan. Entonces, eh, eso es para un tema largo en todo caso. Bastante largo todo esto y la verdad que hemos tratado de resumir un poco para el programa de hoy. Y justamente ya para finalizar esta pregunta, Juan José, ¿de qué manera la interpretación de los textos sagrados influye o debería influir en las políticas públicas y el discurso cívico en un Estado moderno y pluralista? Fíjate que yo te diría que hay una cosa súper importante que se dio hace exactamente 100 años, por lo menos en Chile, que se cumplen exactamente 100 años este año de la separación de los poderes del Estado de los poderes de la Iglesia, ¿ya? Que es precisamente este tema que estábamos levantando hace un poquito que tiene que ver ¿cómo se llama? Con el, el laicismo, ¿cierto? La separación del Estado y la Iglesia. Eh, Hace 100 años, estamos en el 2025, en el 2000, en el 1925, en Chile al menos, se separó en los poderes del Estado y la Iglesia. Eh, yo creo que el Estado tiene que, de una u otra manera, ser regido también por aquellas em, fuerzas que tienen que ver con que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Sin embargo, es muy distinto que se considere que todos somos seres espirituales a que ciertos poderes fácticos, eclesiásticos, ejerzan el poder mirando su propia, ¿cómo se llama?, beneficio desde desde un tipo ¿cómo se llama?, de religión o no. No quiero expresar ninguna en particular, pero sabemos precisamente que durante muchos años la Iglesia Católica rigió frente ¿cómo se llama?, muchas de em, de los estados latinoamericanos, haciendo mucho daño también porque queriendo imponer su manera de pensar, eh, muchas veces usó el tema de la Inquisición o usó otras imposiciones que hicieron que finalmente eh, no fuera tan bueno para los seres humanos esta mirada de que la iglesia dirigiera las políticas públicas. Ahora, sin embargo, yo sí creo que un Estado debe considerar que todos los seres humanos somos seres espirituales y que esos seres humanos que somos espirituales vivimos una experiencia terrenal y en esa experiencia terrenal tenemos que ser gobernados y ordenarnos para poder vivir en una comunidad armoniosa dentro de cada unidad que llamamos país, que en realidad deberíamos ser todos uno, pero bueno, ya estamos divididos así de alguna manera y tenemos que acostumbrarnos a vivir y a operar de acuerdo a las normas con las cuales estamos establecidos. Sí, bueno, si fuéramos todos uno sería fome igual. Es como que todas las personas fuéramos una sola. ¿Ah? Todos tenemos algo nuestro y los países también tienen algunas culturas, las comidas, por ejemplo, los bailes, las costumbres.
Bueno, ahí también tenemos tema para otro programa. Juan José, misticismo para el siglo XXI.